bienvenidos a un episodio más de Apetito de Riesgo en su nueva sección Storycraft. Hoy tenemos 3 profesionales de los más destacados del país. Roberto Mella, Emerson Díaz Cabral y tenemos una dama, Lidia Ureña. Esto estará tremendo. Suscríbete, dale a la campanita. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Roberto Mellacón, soy economista, contador, socio fundador de la empresa RMC, Risk Management y Compliance, y nosotros nos dedicamos a la educación, la consultoría, la auditoría y tecnología aplicada a los aspectos regulatorios, con mayor énfasis en el tema de prevención del lavado de activos. Bueno, yo soy Emerson Díaz Cabral, yo soy consultor, auditor y capacitador en materia de cumplimiento y prevención del lavado de activos. Y soy administrador de empresa de profesión, pero con los 20 y pico de años que tenemos en esto, me considero consultor en materia de prevención. Mi nombre es Lidia Ureña, soy abogada de profesión. Actualmente soy gerente senior de regulación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Soy la secretaria del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la asociación y actualmente la presidenta del Comité de Prevención, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. ¿Por qué crees que todavía hay tantos mitos en torno a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluso en instituciones maduras? Yo pienso que uno de los primeros elementos tiene que ver con un sesgo quizá un tanto cultural, donde nadie se atreve a cuestionar el por qué se ha hecho así. Siempre se ha hecho así y así seguirá siendo. No nos vamos a la causa raíz. Y quizá también los temas de la ambigüedad regulatoria o la presión regulatoria también hace que muchas veces premiemos más el checkbox, el checklist que los resultados en sí del proceso. Lo que pasa, a mi entender, los mitos que pudiéramos encontrar en el sector de prevención de lavado de activos fundamentalmente tienen que ver con la creencia de que el regulador no va a hacer nada. Una falta de régimen de consecuencia que hoy estamos viendo bastante más activa, pero los mitos de los incumplimientos, los niveles de incumplimiento, vienen fundamentalmente dados por la cultura del dominicano de que no va a pasar nada. Creo que hay muchos mitos actualmente porque se entiende que la gestión de riesgo de prevención de lavado recae únicamente en el oficial de cumplimiento, cuando es una gestión integral de toda la entidad. Inscribe a unas 4 paredes y un escritorio de una sola persona. Creo que los mitos se van a seguir manteniendo. Storycraft. ¿Cuál es el mito más peligroso que has escuchado en una organización sobre cómo se maneja el riesgo? Yo te voy a hablar del más peligroso y te voy a hablar del que yo pienso que es el mayor, que yo he escuchado en todos los años. El que yo más escucho y me parece un mito terrible que hay que educar no solamente a las organizaciones, sino a la población en general, es que cuando tú envías a alguien al banco a hacer un depósito, las empresas en general entienden que el banco hace la debida diligencia de esa persona. A mí me parece eso un mito terrible. Se entiende que de alguna manera el banco centraliza y hay una tercerización. Que ese cliente cuando va al banco, el banco le hace todas las preguntas que tú estás supuesto a hacer. A mí me parece ese el mayor. En la sociedad en general. En las organizaciones parece que hay un mito terrible también, y es que la capacitación y la concientización es la primera solución a un problema. Te voy a hablar del mayor, ahora te voy a responder tu pregunta. ¿Cuál es la más peligrosa? Haz el negocio y repórtalo. Parece esa siempre la más peligrosa. No tenemos una percepción y tampoco tenemos jurisprudencia de entender qué es la ignorancia deliberada. Me gustaría ver cómo eso lo interpreta un juez. ¿Qué tiene mayor peso al final? Haber hecho conscientemente un reporte sabiendo que el dinero es malo, entendiendo que el reporte me libera. Particularmente entiendo que un reporte de operación sospechoso no es un eximente de un hecho penal. Cuando se entiende que hay un dolo, que hay un conocimiento de que en la transacción hay un dinero malo y que usted lo va a blanquear. El mito más peligroso es, que yo he escuchado, como eso no me ha pasado, aquí no va a pasar nada.
Mucha gente no entiende que el riesgo nunca es cero, que tenemos que prepararnos para una eventualidad. Por eso se llama gestionar el riesgo. Mucha gente cree que porque no le ha pasado esto, porque no se han utilizado sus oficinas o sus negocios para una operación, un ilícito, un lavado de dinero, entiende que no le va a pasar nada y en función de eso desacelera la gestión y la inversión en cumplimiento, en prevención, en capacitación, en implementación de elementos tecnológicos que les ayuden a gestionar de manera efectiva el riesgo. Y el mito de que aquí no ha pasado nada nunca y que no va a pasar, para mí es el más peligroso de todo, porque incluso lleva a la empresa a descuidar esa parte, ese aspecto tan importante de la prevención y del cumplimiento, y se dedica fundamentalmente a temas de negocio. Y cuando llega el fundazo, cuando llega un monitoreo, cuando llega el regulador, le hace un extracito, hace unos requerimientos de información, tú lo ves que piden prórroga de 6 meses, de 9 meses, de 8 meses, tú te das cuenta que armando un muñeco que está. Ese es el mito más peligroso. El más peligroso es: eso no es nada, aquí no va a pasar. El cliente me lo dijo, pero no está documentado. El procedimiento dice que debe hacerse de esta manera, pero a mí me sale más fácil hacerlo de tal forma. Y no quede evidenciado en el expediente que justifica tal aprobación o la otra. Y al momento de una inspección o de una auditoría que el regulador o el supervisor está verificando tu política y tu procedimiento, tú no tienes cómo justificar que tú tienes una política, tienes un procedimiento y que tú lo cumples. Entonces yo creo que es muy peligroso el tú creer que nada es nada y que todo se resuelve explicándolo con palabras. La documentación es clave y las instituciones tienen que entender eso. Ping pong. ¿Qué mata más rápido un programa de cumplimiento? ¿La ignorancia o la indiferencia? ¿Sabes que esa pregunta sobre la ignorancia y la indiferencia me recuerda a un gran amigo común, que es Hiromi Castro, que hace siempre un cuento de que un político le hicieron esa pregunta sobre un caso en particular y el político dijo: bueno, eso ni me importa ni me interesa. Entonces, la ignorancia y la indiferencia. Para mí la indiferencia es un aspecto, para mí un equivalente de ceguera voluntaria. O sea, la ignorancia, bueno, no lo sabía, pero saberlo y no hacerlo para mí es mucho peor. ¿Qué elegirías? ¿Tecnología sin criterio o criterio sin tecnología? Yo definitivamente tengo que irme con criterios sin tecnología, porque de nada te sirve tú tener una estructura tecnológica de punta y un criterio de aplicación. La IA, la inteligencia artificial, necesita inteligencia humana. ¿Qué prefieres enfrentar? ¿Una sanción o una crisis reputacional? Una sanción, definitivamente. Pago, corrijo y sigo. Pero la reputación puede tardar años en recuperarse si es que se logra recuperar. ¿Qué asusta más? ¿Un cliente de alto riesgo o un comité que no entiende el riesgo? Mira, un cliente de alto riesgo no debería asustar a nadie. Eso ocurre, eso es lo normal. O sea, eso es simplemente un proceso que se debe ejecutar. Así que, por descarte, un comité que no entiende el riesgo. Ahora, lo que realmente más me asusta no está en las opciones. Lo que más me asusta es que, a pesar de todo este esfuerzo, a pesar de todo lo que hacemos en el sistema en materia de prevención del lavado de activos, todavía el dinero de la corrupción sigue fluyendo en los diferentes sistemas. Aún hayan investigaciones abiertas. ¿Qué es más peligroso? ¿Un oficial de cumplimiento cansado o un director confiado? Un director confiado. Un refrán que dice que en la confianza está el peligro. El oficial de cumplimiento puede estar cansado, pero tiene una estructura sobre la cual apoyarse. Pero si tú tienes un director confiado, la confianza disminuye los niveles de alerta y por ahí se puede colar cualquier situación. ¿Qué es más difícil? ¿Medir el riesgo o convencer a la dirección de que existe? Convencer a la dirección de que existe, sin duda. Medir el riesgo es algo técnico. Convencer es un arte. Hacer que la dirección sienta y entienda que el riesgo se puede materializar dentro de la entidad. ¿Qué prefieres? ¿Errores por exceso de control o por exceso de confianza? Yo diría que por exceso de confianza, por descarte. El exceso en control puede pasar, inclusive, es normal que tú cuando estés implementando algo puede que haya un exceso de control. O sea, esto es un aprendizaje. Van a haber curvas y a veces tú implementas algo y te diste cuenta que se te pasó la mano y vas a tener que, en tus revisiones de tus evaluaciones, revisar ese control y entender que no funciona. Quizá
entendiste mal la regulación o diseñaste algo mal. O sea que los controles se van a vivir ajustando. O sea que por descarte elegiría el de la confianza. ¿Qué te preocupa más? ¿Los riesgos conocidos o los que ni sabes que existen? A mí me preocupan los riesgos, en sentido general. Pero está complicado preocuparse por algo que tú no sabes que existe. Tú lo que tienes que tener la tranquilidad de tener un programa de cumplimiento lo suficientemente robusto para hacerle frente a los riesgos que tú conoces y a los que podrían llegar. ¿Qué suena más a mito? ¿Aquí no pasa nada o esto nunca ha pasado? Aquí no pasa nada. Desde el momento que tú lo dices, se materializa. ¿Qué es peor, tener miedo al regulador o no tenerle respeto? Para mí ninguna. Lamento responderte de esa manera. Para mí es peor tener una sobreregulación y tener normas complejas. O una regulación diseñada de espalda al regulado. ¿Qué te da más miedo, un hallazgo público o una complacencia interna? Definitivamente la complacencia interna. Definitivamente la complacencia interna. Un hallazgo público es eso mismo, un hallazgo que debe ser abordado, ¿no? La complacencia interna implica complicidad, implica algún nivel de contubernio de la empresa o del sujeto obligado con el elemento que está realizando el fraude, que definitivamente me da mucho más miedo la complacencia interna que un hallazgo público. Perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Un sistema que alerta todo o un equipo que no alerta nada? Un sistema que lo alerta todo, porque eso me permite ajustarlo. Pero cuando tengo un equipo que no alerta nada, no tengo forma de poder identificar qué debo ajustar o no debo ajustar. ¿Qué pesa más? ¿Un reporte no hecho o un riesgo no detectado? Los riesgos detectados habrán siempre. Por tanto, el reporte no hecho para mí. Ahora, sí quiero decir algo. Ambos son signos de un diseño muy pobre. Yo los errores los quiero baratos, identificables, medibles, reversibles. Aplauso para Roberto Mella. ¿Qué es más falso? ¿Decir que cumplir nos atrasa o que los clientes que vienen bancarizados no se le hace debida diligencia? Mucho más falso decir que los clientes que vienen bancarizados no se le hace debida diligencia. Porque yo soy un sujeto obligado no financiero y el banco es un sujeto obligado financiero. Tenemos reguladores distintos, tenemos niveles de riesgos distintos. Y el hecho de que venga bancarizado tampoco implica, ni es una condición sine qua non de que ya se le haya realizado una debida diligencia adecuada. Definitivamente. Perfecto. Un aplauso para el comando. ¿Qué da más miedo? ¿Un cliente sin historia o uno con demasiada? Un cliente sin historia, porque todo el mundo tiene algo. Cuando un cliente no tiene historia, no tengo dónde buscar. Cuando un cliente tiene, puedo buscar, depurar, investigar, pero si no tengo dónde buscar, es como a ciegas. Perfecto. Un aplauso para Lidia ¡Bien! Ureña.